que sí se puede compartir pantalla. Entonces, si puedes compartir de allá, bien. Si no, pues estoy entrando a Classroom. No, de aquí no puedo. Ya estoy mirando. Okay. Qué pena con ustedes, como buenos colombianos. Bueno, ahora sí. Vamos a ir entonces con Julia. Pero antes vamos a orar, ¿listo? Voy a pedirle a la pastora Beatriz que nos dirija en una oración, por favor, para iniciar. Listo, yo, profe. Sí, señora. Listo. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios, te exaltamos, te glorificamos en esta noche. Te damos todo honor, oh Dios, toda gloria, toda la honra, porque tú te la mereces. En esta noche, Padre, queremos colocar esta clase. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos como alumnos. Espíritu Santo de Dios, dale cada día más sabiduría a la profe, dirígenos, guíanos. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Listo. Bien. Buenas noches para todos. Me disculpan porque es la primera vez que hago yo una línea de tiempo, no sabía cómo se hacía. Es la primera vez que voy a exponer, pues más o menos estoy tratando de ver si puedo, ¿no? No sé si se puede ver la cámara, si es que la cámara está dañada. ¿No se Tranquila. puede? Bueno, Se ve perfectamente. pero se ve como mal, no sé. No, nada, se ve claritico perfectamente. Parece que tiene como un filtro. Un Sí, filtro es algo así, no sé qué tiene la cámara, pero bueno. de zoom. ¿Es Pero eso? se ve bien, se ve perfectamente claritico. Bueno, eh,
A mí me tocó el tema de la doctrina de la Trinidad. En lo que yo leí del libro, entonces pues voy a explicar lo que entendí. La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Afirma que Dios es un ser único y que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en la línea de tiempo resalté a primer personaje que se llama Tertuliano, que fue el primero en aceptar la triple personalidad de Dios. No sé si todos me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces la pregunta es, la pregunta que dice ahí es: ¿quién inventó la Trinidad? Entonces fue Tertuliano, que fue abogado de la iglesia en el siglo III en Cartago. Expone la teoría que el Hijo y el Espíritu Santo participan en el ser de Dios utilizando la palabra Trinidad. La Trinidad es importante porque nos representa nuestra fe y el amor, y es allí donde encontramos el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También ahí está el concilio de Nicea. En ese tiempo hubo un concilio o una reunión de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se acordó que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son una misma sustancia. Los tres son 100% Dios. Este concilio fue convocado por el emperador romano Constantino I. Él hizo la reunión, o él hizo el concilio porque había mucha división. Y había la división porque había un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Esto ocasionó controversia y se formó como unas divisiones. Entonces estaban los arrianos, que eran los monoteístas. Ellos no creían en la Trinidad. Ellos dicen que hay un solo Dios no engendrado, un solo ser no originado, cuya existencia no tenía comienzo. Pensaba que el Hijo es una virtud de su adopción y adquirió derecho de ser adorado por los hombres para respaldar sus opiniones. Buscó en bases bíblicas para representar al Hijo como inferior al Padre. De ahí, de Arrio, nació el arrianismo. Entonces ahí yo entiendo que de ahí en adelante empezó una división entre los eruditos. Entonces unos decían que sí, otros decían que no, que la Trinidad existe, que no existe. Y se formó como grupos, como hoy en día diferentes religiones. Uno de los opositores de Arrio se llamaba Atanasio. Nació alrededor del año 296 en Alejandría y fue destacado como un hombre fuerte, de temperamento, de carácter fuerte, promotor de la verdad, erudito. Y él decía que él conducía al hombre a una unión salvífica con Dios. Atanasio enfatizó la unidad de Dios e insistió en elaborar la doctrina de la Trinidad. Bueno, a raíz de estas controversias y de todos estos encontrones, como dicen por ahí, se convoca un concilio de Roma en Sárdica en el año 343 después de Cristo, convocada por los emperadores romanos Constante y Constantino II a petición del Papa I. El objetivo era conseguir la unidad de los bandos surgidos a raíz de las luchas arrianas. Luego se formó un partido centrista liderado por Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era un hombre también erudito, como profesor de Atanasio. Y donde él sabía, un hombre que sabía mucho de leyes romanas. Luego, después de las tendencias arrianas, ellos decían
que se oponían a que el Hijo fuera la misma sustancia que el Padre. Y ahí fue cuando también vemos que Constantino dio la victoria a Atanasio y en el concilio adoptó la siguiente proposición. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo engendrado y no hecho, que es la misma sustancia con el Padre. Es allí cuando Constantino se convierte también a Cristo en el año 312 después de Cristo. También vemos que participa ahí después del periodo de la Reforma Calvino. Calvino también defiende la doctrina de la Trinidad, tal como fue en los primeros siglos. Y Calvino prefirió no ir más allá de las simples declaraciones de las Escrituras, sino que él pues estaba de acuerdo con la Trinidad. Ellos decían que las tres personas poseían una esencia común, pues eran contrarias a la razón y negaron la preexistencia del Hijo, asegurando que Cristo era solo un hombre, lo que fue los arrianos, que eran los que habían hecho como esa división. Y pues también tengo aquí escrito que el Espíritu Santo es una virtud o energía que fluía de Dios. Fueron en la Reforma varios hombres que fueron precursores de los unitarios y modernistas de hoy en día. Después de la Reforma, en 1712 en Inglaterra, el predicador de la reina Ana habla como Dios, como único Dios supremo, origen de toda existencia, poder y autoridad. Siempre será el Padre. Junto a él ha existido una persona dividida llamado Hijo, quien deriva de su existencia y atributos del Padre por un acto de voluntad del Padre. O sea que siempre va a haber como esa contienda de que hay personas que sí creen en el Espíritu Santo y otras que no, pero eso viene de controversia de tiempo atrás. Pues esto es lo que yo más o menos entiendo sobre lo que leí, lo que me tocó de la parte de la doctrina de la Trinidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Julia, por tu exposición. La verdad que fue un proceso bastante complejo, ¿no? Esto de la doctrina de la Trinidad. Entonces, algunos proponían que no, que fuera una sustancia, que Jesús era una sustancia similar al Padre, pero no igual al Padre. Entonces, Atanasio proponía, no, igual. Entonces, la expresión era homoousios. Homoousios es una palabra difícil, ¿no? Y los oponentes, que no, que era similar, que era homoiousios. Entonces, todas estas controversias a través de la historia, pues nos enseñan que esto no es de ahora, ¿verdad? Y ahora tenemos a los testigos de Jehová que están en contra de la Trinidad, también los unitarios están en contra de la Trinidad, pero igual estos credos se han mantenido, desde el credo de Nicea se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos se aprendieron el credo siendo católicos? Yo me lo tuve que aprender y no es algo. Bueno, cuando yo me convertí al cristianismo, pues se veía el rezar como algo malo, ¿no? Dentro del cristianismo se condenaba el rezar, ¿cierto? El repetir oraciones y todo este tipo de cosas. Y en ese tiempo, pues hicimos a un lado los credos, o por lo menos en mi experiencia personal, nunca más los volví a repetir, pero son los fundamentos de nosotros como cristianos. Entonces, cada uno de ustedes tiene más o menos 20 minutos para explicar, porque, bueno, es bastante
Es bastante teoría, son doctrinas siempre largas. Entonces, quiero que de una vez pasemos a escuchar a Wesley y Miriam. Si están ya preparados. Buenas noches. Hola, profe. ¿Nos escuchan bien? Sí, Perfectamente, sí, señor. Hola. listo. Bueno. Listo. Bueno, vamos a ver si nos deja compartir porque estamos mal de internet, pero bueno, creo que ya lo logramos. Aparte, me dice si ya. Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Sí, buenas noches. No sé. Sí, los escuchamos. Bueno, pues es que estamos en un lugar donde la señal justo ha estado lloviendo toda la tarde. Nos quedamos sin señal, entonces tenemos una conexión muy inestable. Espero que sí nos escuchen. Bueno, nosotros vamos a hablar esta noche sobre la doctrina del pecado y de la gracia y todas las doctrinas que son relacionadas a este tema. Entonces, vamos a partir del punto que esta doctrina del pecado y de la gracia arranca desde Adán, que el inicio del pecado en el mundo se da con la caída del hombre, por supuesto, con Adán. Eh, en el tiempo vamos a empezar con todo lo que es la antropología griega y en este tiempo, en esa temporada de antropología, en este tiempo de los griegos, el énfasis principal radicaba en el libre albedrío. Se quedó congelada. Se No, salió. me saca de... ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Hasta No, y no puedo. Los griegos tenían libre albedrío. Hasta ahí yo. Entonces, sí, que se basa en el libre albedrío. Comparto yo la Bueno. pantalla, ¿me la pueden enviar? Regálame tu, Mi WhatsApp, ¿puede ser? No. No. ¿Quién es la otra persona que está? Ricardo, ¿cierto? Ricardo estaba para hoy, su exposición, pero no entró. No entró. Bueno, mis hermanos, pues
no sé ahí qué podemos hacer, porque yo tenía el tiempo, digamos que el plan de clases listo para que ustedes expusieran los viernes, ¿no? En un inicio lo tenía preparado para que expusieran los sábados porque es el día que más tenemos tiempo. Sí, y no les puedo todavía adelantar tema porque el material todavía, esta clase yo la estuve preparando o sea, fue así, y entonces me hace falta el material para mañana, porque ya la tenía programada para mañana. Entonces, por esa parte, un poco grave, voy a pedirles el favor que me avisen, ¿no? Con tiempo, si no van a poder. Entonces, Ricardo también me acabó de escribir cuando iba a iniciar la clase que no podía, entonces, pues, todo digamos, la programación se descuadra, ¿no? ¿Alguno de ustedes pueden entre semana para que nos reunamos? Profe, acabamos de enviar la presentación al grupo para ver si de pronto, esté compartiéndola desde allá, nos deja. Presentación al grupo. Sí, voy a intentar descargarla. Dale. Aló. Ya, pues lo tengo en altavoz, pero no sé. No sé si mis compañeros me escuchan.
¿Sí? Bueno, yo no los estoy viendo, no sé, espero que sí me estén escuchando y bueno, espero que Dios me ayude que esto funcione. Ok, entonces les hablaba sobre la doctrina del pecado y de la gracia, en donde esta doctrina empieza a cobrar importancia desde Adán, que es donde empieza la caída del hombre y donde se da el pecado. La primera vez que hay pecado en el mundo. En la antropología griega, el énfasis principal radicaba en el libre albedrío antes que en la operación de la gracia dada por Dios. Entonces, tenemos varios representantes. Tenemos a Orígenes, a Pelagio, a Gregorio de Nicea y a Anastasio Crisóstomo. Pero antes de eso quiero definir qué es la antropología. Entonces, por favor, me das clic donde dice antropología. Entonces, la palabra antropología viene del griego antropos, que es hombre, y logos, que es conocimiento. Entonces, la antropología es una ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. ¿Puedes, por favor, darle clic en la flechita? Entonces, tenemos como sus principales representantes a Orígenes, que data del año 184 al 200. Representantes más importantes, que es Pelagio, porque desde él van a nacer muchas controversias y muchas doctrinas, y data del año 300 a 400 después de Cristo. Estas son fechas aproximadas, ya que pues al ser fechas tan antiguas no son exactamente la fecha donde nació o el año de nació, sino son aproximaciones. Tenemos a Gregorio de Nicea y Anastasio Crisóstomo. Pues por favor, darle siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver qué decía cada uno de estos exponentes. Entonces, Pelagio principalmente se oponía al gnosticismo. Él hizo énfasis en la necesidad física del mal y su negación del libre albedrío. El pecado siempre se originaba en la libre elección del hombre y esto como resultado de debilidad e ignorancia. Espérenme, por favor. ¿Sí es esa la diapositiva? No, es donde dice antropología y están los cuatro representantes. Pelagio, Orígenes, Gregorio, Nicea, dejémosla por favor un momentito ahí. Entonces, con Pelagio es muy importante porque él hizo un fuerte énfasis en una necesidad física del mal y su negación al libre albedrío. Y él hizo una oposición muy fuerte al gnosticismo. Vamos a recordar qué es el gnosticismo. Es una doctrina que es basada en la creencia que para ser salvos debían hacerlo desde la intuición y el misticismo es la búsqueda de lo divino. Pero Pelagio estaba haciendo una oposición al gnosticismo. Ellos negaban el pecado original y las consecuencias. Entonces, enfatizaban que el hecho de la creación de Adán en la imagen de Dios no implicaba una perfección ética, sino solamente una perfecta moral de su naturaleza. También él decía que no había un pecado original en el sentido estricto y no negaba la solidaridad del género humano, pero admitía su nexo físico con Adán. Vamos a ver entonces, Orígenes, él también tenía una teoría y más que una teoría es una posición, y él admitía que
que cierta polución o cierto lo que contaminaba realmente el hombre se había heredado y se había adherido a cada una de las personas en el momento de nacer. Y él encontraba esa explicación en la caída prenatal o pretemporal del alma. Entonces, de esta manera, él se acercaba bastante a la doctrina del pecado original. El pecado que nos dice que desde Adán nosotros veníamos heredando, o las personas después que iban naciendo iban heredando ese pecado original a raíz del pecado de Adán. También está Gregorio de Nicea, y él se acercaba aún más a la enseñanza de esa doctrina propuesta por démela ahí. Déjalo yo muy como de acuerdo con lo que Orígenes explicaba. Dame. Tenemos a Atanasio y a Crisóstomo. Me trae juguito. Ellos, al contrario de Gregorio, ellos evitaban la doctrina de Orígenes y de Gregorio de Nicea. Entonces, él lo que decía era que la doctrina de la gracia divina era más predominante que las enseñanzas de los padres griegos. Entonces, él se aferraba mucho a la gracia divina. ¿Me puedes, por favor, ayudar a darle clic en la flechita? A ver, o a la siguiente, puedes ir directamente también. A la siguiente. Siguiente. Y el plato para la cocina. Sí, no, atrás, a los padres de Occidente. Entonces, después de esos padres griegos, hay una influencia que afecta a los padres que se levantan en el occidente. Y empezamos a ver una data desde el año 160, que es mucho antes de Pelagiano, que acuérdense que Pelagiano venía desde el año 300. Entonces tenemos a Tertuliano que arranca esa historia y esta línea desde el 160, y Tertuliano era un padre de la iglesia, que también fue muy importante por todos los aportes que él hizo. Tenemos a Cipriano, a Hilario y a Ambrosio. Ellos son los padres de Occidente que empiezan a tener una influencia, o fueron influenciados por la antropología griega en los siglos II y III, pero en el tercero y cuarto, la semilla de la doctrina, que estaba destinada a ser predominante en Occidente, hizo su aparición gradualmente en la obra de estos hombres. Entonces, Tertuliano, ¿puedes por favor darle al siguiente? Gracias. Tertuliano tiene pues varios puntos importantes. Uno de ellos es que preparó el camino para la doctrina del pecado innato en distinción del mal innato. Y él tenía una frase, y era tradux animae, tradux peccati, que significa que la propagación del alma involucra la propagación del pecado. Y también el segundo punto es que une la doctrina del traducianismo con la doctrina del realismo. Dios crea la naturaleza humana en general, tanto alma como cuerpo, y la individualiza mediante la procreación. Él también hace un aporte, y es que él decía que la inocencia de los niños, la inocencia de los niños, él decía que los niños son libres de los pecados actuales, pero él no negaba las consecuencias del libre albedrío. Él también aportaba una teoría sinergista de la regeneración, es decir, la regeneración es la teoría de que Dios y el hombre obran juntos como en la transformación. Esa es la regeneración, me enredé un poquito. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Sí, estás bien. Que el Espíritu Santo y Dios y el hombre, o sea, el Espíritu Santo, sí. Están juntos para regenerar al hombre, sí, está bien. Ok,
Ok, gracias. Sí, me he enredado un poquito. Bueno, segundo, encontramos a Cipriano y él tiende hacia la doctrina de la pecaminosidad original del hombre y una renovación monogercista del alma. Monogercista significa, no sé por qué no se ve la diapositiva, pero monogercista es el Espíritu Santo, es el único agente eficiente en la regeneración, eso quiere decir esa palabra. Entonces, original del hombre, no. Entonces, la culpa del pecado original no es tan grande como aquella del pecado actual. Eso es como la teoría de Cipriano. Siguiente, por favor. Encontramos a Ambrosio e Hilario y ellos afirmaban la doctrina de la naturaleza pecaminosa. Y ellos enseñan claramente que todos los hombres han pecado en Adán y por lo tanto nacen en pecado. Continuemos, por favor. Ambrosio y Hilario no se adhirieron. ¿Esa no es la diapositiva o sí? Un momento. Ahí, vamos en Ambrosio y Hilario, anterior. Ok. Ahí. Entonces, Ambrosio y Hilario, ellos se adhieren a una teoría sinergista de la regeneración, aunque ellos se contradicen un poco y tienen bastantes inciertos en esta misma teoría. O sea, es algo como contradictorio. Y en resumen, en ellos vamos a encontrar que se preparan gradualmente para un punto de vista agustiniano del pecado y de la gracia. O sea, de ellos vamos a ver una representación y un salto en donde se van a identificar mucho con las teorías de Agustiniano. Ahora sí podemos pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, en esta antropología, como yo les decía, Pelagio es muy importante y también Agustín, porque entre ellos dos se van a hacer un paralelismo y van a haber muchas controversias entre sus dos teorías. Entonces, Pelagio decía que no, entre las teorías, él decía que no hay una transmisión hereditaria de una naturaleza pecaminosa o de culpa y consecuentemente no hay tal cosa como el pecado original. Dice Pelagio, por la teoría pelagiana, que el hombre aún nace en la misma condición en la que nace Adán antes de la caída. O sea, quiere decir que el hombre nace como inocente. Yo lo comparaba mucho con esa teoría de Nietzsche, que dice que el hombre nace sano y la sociedad se corrompe. Entonces, va como muy de acuerdo con lo que Pelagio decía. Entonces, la única diferencia entre Adán y el hombre de hoy es que el hombre de hoy tiene el mal ejemplo delante de él. Entonces, él decía, el hombre nace tal cual limpio, puro, pero el mal ejemplo de la sociedad es lo que lo está corrompiendo. Pelagio sostiene también que los niños deben ser bautizados. Una mariposa, perdón. Pelagio sostiene que los niños deben ser bautizados y considera el bautismo como un rito de consagración o una anticipación del futuro perdón. Y Agustín, entonces él también tenía sus teorías muy fuertes y él decía que enfatizaba vigorosamente el carácter del pecado, no consideraba el pecado como algo positivo, sino más bien como una negación o una privación. O una privación de las cosas buenas. Y él, tiene una palabra que es privatio boni, que quiere decir privación de lo bueno. Y también halla la raíz principal del pecado en un amor egocéntrico que sustituye el amor de Dios. Como producto del trastorno que introdujo el pecado, resulta la muerte. Y por último, si el hombre hubiera obedecido, estaba en la capacidad de no pecar y morir, y habría pasado el estado en la incapacidad de pecar y morir. Pero al pecar entra en un estado de incapacidad de no pecar y morir.
Siguiente, por favor. Entonces, según Agustiniano, entonces, el pecado de la naturaleza humana fue el pecado de todos los individuos. O sea que él sí parte que lo que pasó con Adán nos marca una ruta a todos los seres humanos. Agustín tiene también unas teorías y unas opiniones acerca de la gracia. Entonces, dice que la voluntad del hombre necesita ser renovada para restablecer su verdadera libertad y puede obrar en la voluntad de modo que el hombre se torna libremente hacia la virtud y santidad. Y para Agustín es muy importante la operación del Espíritu Santo. Y él dice que es necesaria para completar la renovación de la disposición interna del hombre, así conducido a la ley en conformidad de lo espiritual. Y para Agustín hay tres etapas de la obra de la gracia. Está la gracia precedente, la gracia operativa y la gracia cooperativa. La gracia precedente habla que el Espíritu Santo usa la ley para producir el sentido del pecado y culpa. Y la gracia operativa la encontramos en el Evangelio, que se utiliza para producir la fe en Cristo y su obra expiatoria y resulta en la justificación y en la paz con Dios. Y en la gracia cooperativa encontramos la voluntad renovada del hombre y la voluntad coopera con él en la continua obra de santificación. Entonces aquí también vemos como es importante también como la decisión que tome el hombre y lo que maneja en cuanto a su voluntad. Una vez ya ha tenido el discernimiento del Espíritu Santo, una vez ya ha recibido la instrucción de la ley por medio del Evangelio, y su voluntad aquí se hace fuerte para poder ser renovada y poder tener una vida en santidad. Entonces, podemos continuar, por favor. Okay, con esto. Y entonces, para concluir lo de San Agustín, dice que realmente la predestinación hace que sea condicional y prevista acción y sea prevista a la acción libre del hombre. Y San Agustín ve la predestinación generalmente en conexión con la salvación del pecador, e incluso sostiene que esta podría ser llamada salvación. Y tiene una frase también que es subespecie terniatis, que significa que desde el punto de vista de la eternidad, ya que aquí ya empieza también a importar y a ser muy válida el punto de vista de la eternidad. Entonces, con referencia a los no elegidos, concibe que simplemente Dios los pasa por alto. Entonces, aquí en esta predestinación es que Dios te elige desde el comienzo para que tú seas salvo, y hay otros que simplemente pasan por alto de la concepción de Dios. Las controversias pelagianas y semipelagianas vamos a comenzar desde el año 409 a 411. En esta temporada, Pelagio promueve sus opiniones, iniciando desde Roma, y continúa Celestio en el año 412, en donde es declarado hereje y es excomulgado. No veo. Aquí la tengo. Y es excomulgado al no retractar. En el año 414 y 416 volvemos a encontrar a Pelagio, que se acusa de ser un hereje. Pero digamos que eso pasa como la justicia a veces de nuestro país, tristemente, que logra convencer a los jueces y es absuelto. Entonces vuelve otra vez a seguir con sus doctrinas. En el año 416, finalmente es condenado como herejía por los sínodos de Nínive y de Cartago. En el 418 le fue entregado un certificado de ortodoxia, y en el 431, en el concilio de Éfeso, pasa una sentencia condenado al pelagianismo, y que es el movimiento que lo representa. Entonces, las opiniones de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fueron puestas a prueba en la controversia pelagiana.
En estas controversias se admite que la voluntad estaba corrupta, la voluntad humana se había corrompido y que ha llegado a ser sujeta a Satanás y que la nueva vida era comunicada en el bautismo. Por eso es tan importante en esta época y cobra tanta importancia el bautizo en los niños y en las edades, sí, desde que son, digamos que son bebés. Entonces empiezan o sea, el bautizo presenta cómo el niño puede asegurar, digamos que esa salvación o esa redención posterior a su pecado. Listo. Entonces, Esposito les va a compartir. Entonces, ¿puedes por favor pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, ¿me escuchan? Estamos escuchando. Listo. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, entonces mi esposita les compartió a ustedes acerca de, digamos que los padres griegos y los primeros padres. Yo les voy a compartir a partir de la antropología de la Edad Media y quiénes fueron los más importantes y quienes debatieron acerca del tema que nos concierne central, que tiene que ver con el pecado, la doctrina del pecado y de la gracia. Entonces comenzamos con las opiniones de Gregorio Magno, nacido en Roma hacia el año 540. Él fue estudiante de Agustín Jerónimo y de Ambrosio. En el año 590 acepta ser papa y después de hecho, fue una de las autoridades más influyentes en la iglesia. Él explica la entrada del pecado en el mundo por la debilidad del hombre, diciendo que el primer pecado de Adán fue un acto plenamente libre, en el cual se aleja, abandona a Dios y se convierte en un esclavo del pecado. Y también consideraba el pecado como una enfermedad. Y de hecho, a lo largo de lo que voy a hablar adelante, van a ver casi que dos posiciones. Quienes consideran el pecado como una enfermedad o una debilidad, más que la misma culpa, y enseñaba más bien que el hombre no perdió el libre albedrío, sino solo la buena voluntad. Al mismo tiempo, él enfatizaba que sin la gracia, pues obviamente no había salvación y tampoco pues, mérito de ser salvo, sino era a través de la gracia. Godescalco vive en Alemania del 808 al 867. Encontró paz y descanso en la doctrina agustiniana, contendió todo corazón por una doble predestinación, consideró el pecado meramente como objeto de un decreto permisivo y su doctrina finalmente es condenada a Mayentes en el año 848. Y finalmente, Sefo, del 1033 al 1109, un gran pensador de la Edad Media, contribuyó positivamente a la antropología agustiniana. Él enfatiza la doctrina del pecado original, subrayando el hecho de que el término original no se refiere al origen del género humano, sino al origen del individuo del presente orden de las cosas. Plantea también la interrogante cómo se puede atribuir el pecado a los niños y por qué deben ser bautizados para su remisión. Y otra pregunta que él se plantea es: ¿los pecados de los primogenitores inmediatos son imputados? Y se me fue la diapositiva. Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Exacto. Y declara inadecuada la definición popular de la libertad como el poder de pecar o no pecar. Siguiente, profe, por favor.
del periodo de la reformación. Los anteriores que vimos fueron como los principales de la Edad Media. En esta edad o en este periodo, que es el periodo de la Reforma, los reformadores siguieron a Agustín y Anselmo, pero con algunas modificaciones. Digamos que la base del pensamiento es la misma, solamente que tienen algunos pequeños cambios. Y uno de ellos fue Beza, que enfatizó que el hecho de que Adán no solo fue la cabeza natural del género humano, sino su representante federal. Como consecuencia, su primer pecado es imputado como culpa a todos sus descendientes, ¿no? Es un poquito parecido también a lo que Pablo habla en una de sus cartas, ¿no? Por Adán, toda la raza, o todos somos pecadores, así como entró el pecado en Adán, pues entró el pecado en el hombre. Calvino y Lutero, uno de los más, creo, famosos para la iglesia protestante reformada, subrayó el hecho que el pecado es la corrupción total de la naturaleza humana. También decían que el pecado original es depravación hereditaria y corrupción de la naturaleza humana, dejando al hombre objeto de la ira divina, y creían en la doble predestinación. Yo ahí, bueno, todavía, profe, tengo ahí dudas, por más de que leí, hablaban siempre de la doble predestinación, pero no me queda muy claro el concepto acerca de qué es la doble predestinación. Doble predestinación puede referirse a los que están predestinados para muerte, ¿no? Predestinados unos para muerte y otros para vida. Es lo que ellos plantean, ¿no? Si Dios eligió a unos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, pues debió elegir a otros también para perdición. Entonces, en ese caso es una doble predestinación, ¿no? Ok, o sea que unos son predestinados para muerte y otros para salvación. Ajá, exacto. Ok. Ok, es que en una, a ver, si les voy a leer, y eso fue lo que me confundió. Hablaba del pecado, como de la doble muerte, donde era condenado simplemente porque Adán había pecado, y lo segundo, que el hombre pecado, o sea, por su propia cuenta. Entonces, por eso ahí fue donde quedé como confundido, pero listo, ok. Listo, el otro fue, no sé cómo se menciona, Windio. No sé cómo se leerá exactamente, siempre lo leemos Zwinglio. Bueno, digamos que es el Zwinglio. Exacto, él está de acuerdo con los de anteriores, con Calvino, con Lutero, con Beza también, y considera también el pecado original como una enfermedad. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que a lo largo íbamos a ver estos dos pensamientos? Quien considera el pecado original como una enfermedad y quien considera el pecado como lo que es pecado. Y también califica al pecado en una condición, digamos que en el estricto sentido de la palabra, ¿no? El siguiente es Melanchthon, espero que se pronuncie así. Pobrecitos estos que no sé si son... Melanchthon. Sí, Melanchthon. Entonces, él opina lo mismo que Lutero y que Calvino, pero digamos que él va un poquito más allá, ¿no? Y quiere dirigir la atención al hecho de que existe una gracia común de Dios que capacita al hombre para comportarse de una manera correcta o moralmente aceptada por la sociedad, ¿no? Y habla de esa consecuencia natural de la doctrina de la depravación total, que es la absoluta dependencia del hombre de la gracia de Dios para su renovación. Entonces, digamos que es un poquito más acorde a lo que nosotros creemos, que el hombre, si no se apega a la gracia de Dios, no va a poder encontrar esa salvación. Listo. Lo siguiente que vamos a ver es la posición sociniana.
gracias. Bueno, ahí habla que el socinianismo representa una reacción contra la doctrina de la reforma y en cuanto a las doctrinas del pecado y de la gracia. O sea, es un reavivamiento de esa vieja herejía pelagiana que mi esposa explicó. El socinianismo planteaba que la imagen de Dios en la que el hombre fue formado consistía únicamente en el dominio del hombre sobre la creación inferior y todo lo que le fue dado, y no en esa perfección moral o excelencia de naturaleza alguna. Entonces él explicaba que Adán no tenía ninguna naturaleza, o sea, puesto que no la tenía, ¿no? Entonces no podía, por ejemplo, decirse que Adán tuviese como creación original la justicia y la santidad, y que por lo tanto no pudo perderlas como resultado del pecado. Entonces que al pecar, esa justicia o esa santidad permaneció intacta. También decía que el hombre muere no en razón del pecado de Adán, sino porque fue creado mortal. Entonces, digamos que aquí hay una posición un poquito sí diferente, porque no es, nosotros morimos porque Adán pecó, sino simplemente porque somos mortales, y ese es como el resultado de esa muerte. ¿Listos? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, espérame, una cosita. No, él también decía algo que me llamó la atención y me gustó, que Dios es un Padre de misericordia, que conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y que está listo para perdonarnos y para redimirnos cuando pues, venimos a Él. Entonces, súper bonito, que va con lo que como iglesia cree. Listo, ahora sí vamos con la antropología arminiana, que es a comienzos del siglo XVII, y pues por supuesto su creador fue Arminio, que fue un discípulo de Beza, y al principio un estricto calvinista, ¿no? Y llega a convertirse a la doctrina de la gracia universal y del libre albedrío. También negó el decreto de reprobación y suavizó la doctrina del pecado original. Después les sucedieron personas, bueno, aquí se me desconectó, pero me imagino que me siguen escuchando, ¿cierto? Sí, te estamos escuchando. Bueno, es que se me desconectó el suplicio. Vinieron sucesores como Leiden, Utenbogaer, Grosio, Limbos y otros que fueron los que, digamos, siguieron con esta doctrina. Y en la práctica los arminianos toman esa posición semipelagiana. También rechazan la doctrina del pecado original, tal como fue enseñada por las iglesias de la Reforma. Ellos mantienen que la culpa del pecado de Adán no fue imputada a sus descendientes, aunque la corrupción pasó de padre a hijo. Tampoco creen en la depravación total de la naturaleza humana. ¿Sí? Creen que la persona o el hombre tiene ese libre albedrío como un poder o una habilidad para hacer o no hacer la voluntad tanto de Dios como su propia voluntad. Además, ellos proponen 3 teorías que le llaman teorías de la gracia, que entre ellas difieren de las confesiones y las dividen en 3 grados. Entonces, la primera es la gracia común o precedente. Profe, yo no estoy viendo, pero tú sabes ahí las diapositivas. Por favor, que no, yo me quedé sin monitor. La gracia común o procedente, que significa que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo confiera a todos la suficiente gracia para eliminar esa condición humana, contrarrestar esa depravación y capacitarlos para cooperar con la regeneración
del hombre a través del Espíritu Santo. La siguiente es la gracia de obediencia evangélica, y es cuando el hombre la recibe por la sumisión o por la rendición al Espíritu Santo para que su vida sea transformada y para que sea santificado. Bueno, y la tercera es la gracia de perseverancia, que ay, Dios, perdón, no me acuerdo la verdad que cuál es la que me quedé sin monitor. Bueno. La obediencia puede llegar a ser partícipe de ok. La obediencia puede llegar a ser partícipe de la gracia de la perseverancia que es superior. Bueno, sigamos con la posición del sínodo de Dort, que fue una asamblea convocada por los Estados Generales de Holanda en 1618, y fue compuesta, o no sé cómo se diría, por los miembros, por 84 miembros y 18 delegados políticos. 48 de estos fueron holandeses y el resto extranjeros que representaban como los países de Inglaterra, Escocia y bueno, otros países, inclusive Suiza. El sínodo, o sea, esta asamblea afirmó la doctrina de la doble predestinación, que bueno, ya la profe nos la aclara, que es precisamente entonces creer que o somos predestinados para ser salvos o para muertos o para ser condenados, que es basada en la buena voluntad de Dios y no en la fe o en la incredulidad, ¿no? Que es lo que nosotros creemos, que por la fe somos salvos, por la incredulidad pues somos condenados. El sínodo también afirma que la doctrina del pecado original se reafirma en el sentido estricto de la palabra. Entonces él vuelve y dice lo que los padres de la Edad Media y de la Reforma dijeron, que puesto que Adán era el representante legal de todos los descendientes, entonces la culpa del primer pecado fue puesta o impuesta a todos, y en consecuencia la corrupción de la naturaleza humana se propaga. Entonces todos somos o pagamos o nacemos en pecado debido a esa corrupción desde el origen, ¿no? También hay unos cánones que dicen que aunque quedan en el hombre después de la caída tenues rayos de la luz natural, se retiene algún conocimiento de Dios y de las cosas naturales, de la diferencia entre el bien y el mal. Así que se descubre, el hombre descubre ese valor por la virtud, por ese buen orden en la sociedad, por el mantenimiento también ordenado de este comportamiento externo. La regeneración de la que hemos venido hablando todo este tiempo, que se hace a través de la fe, de acercarnos y creer que es a través del Espíritu Santo, para ellos era considerada como estrictamente monergista y de ninguna manera como la obra de Dios y el hombre. O sea, sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo, pues nadie puede volverse a Dios y aceptar pues la salvación sin la eficiente gracia de Dios. Las decisiones del sínodo de la asamblea fueron de gran importancia por varias razones. La primera, porque fueron deliberaciones sobre algunos de los puntos más importantes de la teología reformada que hasta aquel entonces no habían recibido consideración. La segunda, porque fueron prácticamente deliberaciones de un concilio ecuménico compuesto por muchos de los más hábiles teólogos de la época. Tercero, porque pusieron fin a la incertidumbre que prevalecía en la iglesia holandesa, incertidumbre que era también sentida en otros países. Y cuarto, porque tuvieron una influencia determinante en la posterior composición de la fe de Westminster. Listo. Después sigue la posición de la escuela de Namur. No estamos viendo. Sí, estamos viendo. Escuela de Namur. La escuela de Namur. Esta escuela hizo un intento de suavizar el calvinismo del sínodo de Dort,
Giraldo distinguía entre un decreto universal y uno condicional. Entonces aquí vemos un paralelo, que es el decreto universal y condicional, que Dios provee salvación universal a través de la mediación de Jesucristo y que debe ser ofrecida a todos igualmente bajo la condición de fe. Y la segunda, que es el decreto limitado e incondicional, era que Dios, sabiendo que por sí mismo ningún hombre creería, eligió a algunos para vida eterna y decidió darles la necesaria gracia de fe y arrepentimiento. Ajá. ¿Me quedan más diapositivas que no? Sí. Quedan opiniones antropológicas Ok. de los tiempos modernos de la construcción. Listo. Y con esto terminamos. ¿Qué son las opiniones? No, sí, pero me refiero al tema general. ¿Qué son las opiniones? Perdón, los dos. Es extenso, uno, y dos son muchos, no más, que los términos para mí fue, digamos, las personas, ¿no? Los padres o los que son los que apoyaban cada teoría. Entonces, pero bueno, súper. Creo que hoy aprendo algo más. El siguiente tema, y con este, vuelvo, repito, terminamos, son las opiniones antropológicas en los tiempos modernos de la posreforma. Entonces, aquí es donde ya yo me vuelvo importante, porque aparece Wesley, el que difiere al arminianismo original en los siguientes puntos. Él enfatiza el hecho de que el pecado original hace al hombre culpable delante de Dios, pero al mismo tiempo sostiene que esta culpa original fue cancelada por medio de la justificación de todos los hombres de Cristo. Alguien dígame. Me encanta eso. Y lo segundo es que niega que el hombre tenga la habilidad alguna para cooperar por la gracia de Dios, admitiendo una moral totalmente depravada, dependiente de la gracia de Dios para su salvación. Siguiente, por favor. Okay. Y los segundos son unas opiniones también reformadas en la Nueva Inglaterra, también en esta posmodernidad, ¿no? Y aquí hay tres. La primera es la referencia a la relación de la voluntad de Dios con la caída del hombre. Segunda, la relacionada al libre albedrío del hombre. Y la tercera, referente a la transmisión del pecado. O sea, son tres, digamos, posiciones que, bueno, no son posiciones, desviaciones más bien, le llamamos, ¿no? Cada uno tenía, digamos que un precursor, pero el que protagonizó estas tres desviaciones fue Jonathan Edwards. Y por último, ahora sí, terminamos con las teorías modernas del pecado. Y aquí vemos uno de los más, bueno, se divide en dos, en teorías filosóficas y teorías teológicas. En las teorías filosóficas está algunos inclusive filósofos, por supuesto son teorías filosóficas, filósofos. Leibniz decía que el mal en el mundo como algo metafísico en vez de ético. El segundo fue Kant, que postuló un mal radical en el hombre, una inclinación fundamental hacia el mal que no puede ser erradicada por el hombre. Y Hegel consideraba el pecado como un paso necesario en la evolución del hombre como espíritu autoconsciente. Y las teorías teológicas referente al pecado, uno de ellos que no sé, me imagino que es alemán el nombre porque solo lo mencionará él y la mamita, considera el pecado como el producto necesario de la naturaleza. Sí, es que en serio uno dice cómo le llama a uno. Yo le dije a mi esposa, para mí es Schumacher, considera el pecado como el producto necesario de la naturaleza sexual del hombre como resultado de la relación del alma con el organismo físico. Otro fue Julius Müller, creo que sí lo sé mencionar, estaba de acuerdo con Kant, considerar al pecado como un acto libre de la voluntad en desobediencia a la ley moral. Y Ritz considera el pecado como una especie de ignorancia y como una etapa necesaria
en el desarrollo moral del hombre. De hecho, me llamó mucho la atención porque inclusive hay pastores que hoy están predicando eso, acerca de la exploración natural, por ejemplo, del hombre, de los niños, muchas cosas, y se han apegado a esto, y es increíble como, o sea, yo lo escuchaba, y lo escuché hace relativamente poco de un pastor que prácticamente estaba diciendo que la masturbación no era pecado, sino era más bien un reconocimiento y una etapa normal dentro del reconocimiento de la persona. Y pues es una línea, yo entiendo lo que él quería decir, pero yo digo, es una línea muy delgada desde el público, desde el púlpito, perdón, nosotros poder salir y decir algo similar, porque pues, nada, puede ser malinterpretado y desviarnos totalmente, ¿no? Entonces, aquí este RIT lo subrayé precisamente por eso, porque creo que más de uno ha tomado esta línea, donde el pecado simplemente hace parte de una etapa necesaria, imagínate, necesaria. Exacto, correcto, en ese desarrollo moral del hombre. Eso es todo, mi querida profesora, mis queridos compañeros. Espero haya sido de agrado. Perdónenos, por favor, la señal llovió, como no se imaginan, y eso afectó, y hasta ahorita hizo como bueno, y bueno, mira, gracias a Dios logramos hacerlo. Pero aquí estamos estamos en un retiro espiritual, y aquí estamos con Willy, con Yenisita, Miriam y yo. Gracias. Bueno. Listo, gracias a ustedes por su exposición. Como pueden ver, son muchísimos datos. Es muchísima la historia. Es imposible estudiar todo esto en un solo mes, y ojalá fuera un mes presencial, ¿no? Pero son 8 sesiones en las cuales pues debemos tratar de dar pasos agigantados en el estudio de estas doctrinas. Y bueno, estas del pecado y de la gracia siempre son las que nos han dividido, ¿no? Frente a los calvinistas, nosotros como arminianos. Entonces, creo que es una de las más importantes que debíamos tocar. Entonces, como vemos, en un inicio el pecado era considerado el pecado original, como la persona se condenaba simplemente por ese pecado original. A eso se le sumaba el pecado que practicaba ya en vida, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, por eso era tan necesario, como decía Miriam, el bautismo para los niños, porque ellos, según eso, pues, se podían perder, ¿verdad? Pero vemos cómo ha evolucionado y se ha dividido. En algunas cosas tenemos el mismo pensamiento con los calvinistas, en algunas cosas, por ejemplo, todo lo de la gracia. Tenemos, yo diría que 99% de similitud con el calvinismo en cuanto a la gracia, ¿verdad? Pero lo que nos diferencia es ese sinergismo. Nosotros seguimos creyendo en la sinergia entre Dios y el hombre para poder llegar a la transformación total del hombre, ¿sí? Y ustedes saben, podemos encontrar muchos versos en la palabra donde se tiene en cuenta el libre albedrío del hombre, ¿verdad? Entonces, pero para ellos, pues, eso es una herejía, ¿no? En parte por eso Pelagio era condenado como hereje. Pero el arminiismo viene en parte de allá, de Pelagio. Pero el calvinismo lo considera prácticamente como una herejía. En cuanto a los 3 tipos de gracia que Wesley nombraba, esa gracia común, en eso estamos de acuerdo con los calvinistas. Esa gracia común que Dios da a todos los seres humanos,
aún antes de que conozcan de Cristo, conozcan o no conozcan. ¿Sí? Esa gracia no permite que el mal o el ser humano llegue a ser tan malo como pudiera llegar a ser. Siempre hay ese freno divino que hace que el hombre, porque todos tenemos digamos, un potencial para pecar muy alto a raíz de ese pecado que ellos llamaban original, ¿no? Que es la naturaleza corrupta, ¿no? Entonces, esa gracia común es como esa, ¿cómo se llama? Esa rienda que tiene Dios para aplacar el pecado del hombre y que el mundo pues no se destruya. Porque personas dicen, bueno, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si hay tantas guerras, tantas hambres, tanto, pero la gracia común se está moviendo, se está moviendo. Si no se estuviera moviendo, ya no existiríamos realmente. Esa gracia común es la que sostiene al mundo. Cuando llegaste a la parte de la gracia de perseverancia, a partir de la gracia de obediencia, es cuando ya la persona es creyente, ¿verdad? Entonces Dios capacita al hombre para obedecer. Y la gracia de perseverancia capacita al hombre para perseverar hasta el final, que sería el mismo punto del calvinismo que se llama perseverancia de los santos. Dios nos capacita para perseverar, capacita a las personas salvas para perseverar hasta el final. Entonces, esas son como las similitudes que tenemos. Sin embargo, nosotros diferenciamos entre pecado original y pecado imputado. Ahora nosotros los arminianos creemos que el pecado original no produce en nosotros culpa, solamente la naturaleza corrupta, solamente esa tendencia a pecar, ¿verdad? Pero el pecado imputado ya es el que nosotros cometemos. Ese es el que se nos imputa. Sin embargo, pues las consecuencias del pecado y nuestra naturaleza pecaminosa se hereda. En ese sentido se hereda. Esa depravación total del hombre, nosotros creemos en esa depravación total, pero eso no anula el libre albedrío para nosotros los arminianos. Para los calvinistas sí la anula. Dicen, bueno, una persona que está muerta en sus delitos y pecados ¿tiene voluntad? Ellos dicen no, porque está muerta. Un muerto no tiene voluntad. ¿Ustedes qué piensan? Si nuestra naturaleza está corrupta, ¿tenemos voluntad para escoger a Dios? No, señora. Ahora, yo hago una pregunta. Esta pregunta me la hizo. ¿Ustedes conocen al pastor Cristóbal? No, señora. No. No, señora. Ojalá un día les dé clase. Bueno, él me hizo esta pregunta hace pocos días. Me dijo, cuando Caín mató a Abel, él estaba en pecado, ¿cierto? Es decir, estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿cierto? Pero Dios tiene una conversación con él. Dios tiene una conversación con él y le dice, bueno, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, no, yo no soy guarda de mi hermano. Entonces, cuando Génesis dice que Caín se ensaña contra Dios, Dios le responde, pero Caín, el pecado está a la puerta, pero está en tu poder, pues, en otras palabras, le dice, está en tu poder, pues, escoger el bien o escoger el mal. Si hicieres bien, pues serás recompensado, y si hicieres mal, pues serás castigado. Es lo que, parafraseando lo que dice Génesis. Entonces, si él estaba muerto en sus delitos y pecados, Caín, ¿por qué Dios lo pone a escoger?
si no tiene voluntad, si no tiene libre albedrío? Porque un muerto no tiene libre albedrío. El pastor Cristóbal me hizo esa pregunta, porque él dice, yo le hago esa pregunta a los calvinistas y no me saben responder. Se supone que Caín estaba muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no tiene voluntad, menos para buscar a Dios. Entonces, ¿por qué puso a Caín a escoger? Lo estaba culpando en ese momento, ¿verdad? Le estaba afrontando con su responsabilidad. Entonces, nos pone a pensar todo esto. ¿Sí hay libre albedrío para salvación? ¿Hay una sinergia o es un monergismo, como explicaba Miriam? ¿Qué creemos los arminianos? Los arminianos creemos en el libre albedrío, profe. Ajá, sí. ¿Y qué textos nos pueden apoyar aparte? Bueno, me parece que ese del Génesis es bueno. ¿Qué texto nos podría servir para apoyar que el hombre pues hace su parte, ¿no? Hace su parte en el proceso, ¿no? El proceso para la salvación, para la transformación, como decían Wesley y Miriam. ¿Algún verso? ¿O algún pasaje de la escritura? Profe, es que yo creería que sí, cuando nosotros tenemos el libre albedrío, y en la Biblia, por ejemplo, eso se ve en muchísimos casos. Por ejemplo, cuando Jonás tuvo el libre albedrío de decidir si le obedecía a Dios o no. Y él en su momento no le obedeció. En cambio, por ejemplo, Moisés le obedeció cuando fue a hablar con el faraón. Entonces, nosotros es el corazón el que está dispuesto a obedecerle a Dios, y por eso es que nos llamaríamos hijos de Dios y tenemos un corazón dispuesto cuando le obedecemos, pero cuando no, entonces estamos negando que tenemos a Dios en el corazón. Muy bien, Jenny. Sí, pues de eso se trata la teología, ¿no? Creo que esa es una de las tensiones teológicas, ¿no? Que hay más grandes. El pastor Wayne siempre nos decía, los teólogos en 2000 años no se han podido poner de acuerdo, ustedes no se van a poner de acuerdo hoy. Nos decía porque en las clases nos hacía debates, bueno, ustedes van a defender el calvinismo, ustedes el arminismo, y había argumentos en cantidad para ambas posiciones. Pero si nosotros afirmamos toda la estructura calvinista, estamos eliminando prácticamente la responsabilidad del hombre. Porque al decir que solo Dios trabaja, digamos, solo Dios, es verdad que a Él le pertenece la salvación, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No, ninguno de nosotros puede decir, bueno, es que yo me salvo por mí mismo. Ellos dicen que el decir que nosotros tenemos libre albedrío y escogemos también a Dios, entonces inmediatamente es prácticamente una herejía, porque es como si la salvación también nosotros participáramos en ella, como si fuera por obras, por la obra de escoger a Dios. Entonces, eso es lo que ellos afirman. Pero no es así, no es así como nosotros lo interpretamos.
¿verdad? Si fuera solo Profe, ¿qué? sí, Ay, perdón, no pensé que ya ibas a pausar. Termina ahí, te hago una pregunta que me surge ahorita respecto al arminianismo, precisamente. ok. Sí, entonces si dijéramos que solo Dios que predestina a unos para muerte y a otros para vida, pues ¿qué responsabilidad tendría el hombre? Ninguna, ¿no? No podría Dios juzgar al hombre. Entonces, por eso es que pues ese sistema teológico también tiene sus desfases, ¿no? Aunque ellos digan que no. ¿Cuál es la... Pero cierra porque es que nos hace interferencia. Dale. Profe, ¿qué dice el arminianismo precisamente sobre la predestinación? Que somos predestinados, pero para buena obra, ¿sí? Si vamos a Efesios 2:8, ¿sí? Ese es el principal verso en el que se basó la reforma, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Dios quiso la interpretación que le da el arminianismo es que Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, creó al hombre para buenas obras. En general, a la raza humana para buenas obras. ¿Sí? Pero fijémonos que dice creados en... Señor. O sea que, listo, y digamos que sí, tengo claro el concepto de la predestinación para buenas obras, y para eso, de hecho, Dios nos creó y ese es el propósito, pero en relación, digamos, al libre albedrío, o sea, se podría decir que más que una predestinación, se podría hablar más bien de un plan y de un anhelo de Dios que nos lo da a nosotros a elegir, se podría decir, porque pues la predestinación, como la conocemos en otras, inclusive sectas, herejías, simplemente estamos o elegidos o predestinados o para condenarnos o para salvación, pero no hay una opción de nosotros elegir por la fe aceptar a Cristo y ser salvos. Sí, y digamos que en alguna época yo estaba en esa controversia en donde decía, bueno, si por ejemplo a X persona se le ha predicado y se insiste y otra vez esa persona, por más de que tú le insistas, no quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su estilo de vida. Entonces viene esta predestinación y dice, bueno, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros como pastores estar siguiéndolo y estar haciendo un trabajo si ya está predestinado? Pues bien sea para salvación o la doble predestinación, que era lo que hablábamos hace un momento. Sí, el calvinismo eliminaría, ¿no?, ese sentido de la evangelización, porque si ya Dios de antemano sabe quién se va a perder y quién va a salvarse, pues para qué nosotros evangelizamos, ¿no? Pues curiosamente ellos siguen evangelizando, ¿no? Y ellos dicen, no, nosotros predicamos porque hay que predicarle a los elegidos. Ellos dicen, Jesús dijo, el que oye mi voz, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto van a reconocer mi voz. Ellos dicen, nosotros somos esos mensajeros de ese cuerpo de Cristo que va a anunciar su voz para que esas personas que Dios ya ha elegido de antemano, esas personas logren, bueno, es que es contradictorio, ¿cierto? Porque en el momento que ellos dicen eso, si esos escogidos que oyen su voz, al momento de seguirle,
pues eso es libre albedrío, ¿no? Seguir a Dios es libre albedrío. Entonces es ahí donde no hay, ¿cómo se dice eso? No hay una coherencia. ¿Sí? No sé si, ¿esa era la pregunta? Esa era, o sea, ¿la respuesta es coherente? No sé si tu pregunta... Sí, 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 no, sí, lo que pasa es que, de hecho, les estaba contando a ellos ahorita, no sé si ustedes conocen, yo creo que obvio la profe sí, pero más de uno también a Yatensi Bonilla. Y él nos contaba en una clase que vimos de introducción al Apocalipsis, de un pastor. Una vez él llegó, se sentó y escuchó al pastor predicar y hablando de la predestinación, pero sobre todo de los 144,000, ¿no? Pero él lo habló literalmente, de esos 144,000 como los elegidos para ser salvos. Entonces, él cuenta a manera de anécdota que él cuando llegó y dijo, no, pues, ¿qué estamos haciendo usted y yo acá? O sea, creo que la probabilidad de que yo esté dentro de esos 144,000 es Sí. ¿no te acuerdas? Sí. Sí, pues es bastante complejo. Si vamos a Efesios 1:4, es un verso que me gusta mucho. No sé si me pueden acompañar ahí, si tienen la Biblia ahí. Efesios 1:4. Que habla sobre la predestinación y es un verso muy usado por ellos para apoyar la Efesios 1:4 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Ajá. Entonces, bueno, aunque en la Reina Valera dice, el 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y la clave está en la frase en Él, en esas dos palabras. Pudo haber dicho la Biblia, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero no dice así, dice, nos escogió en Él. O sea, en el momento que llega una persona a la conversión, empieza esa predestinación, nos escogió en Él. ¿No? Bueno, es interesante que dice en Él, y en Efesios 2:10 también dice creados en Cristo. O sea, quien no está en Cristo no entra en esa predestinación. O sea, él tiene en cuenta en el momento en que nosotros entramos a ser de Cristo, a estar en Cristo, ahí digamos que, no sé si esto estará bien dicho teológicamente, pero esa predestinación para buenas obras se activa en el momento que nosotros escogemos estar en Él. ¿Me hago entender? No fuera de Él. Porque podría decir, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, pero no dice así, dice según nos escogió en Él. En el momento que yo decido entrar en Él, estar con Él y en Él, como dice en los evangelios, ¿cierto? Cuando Jesús dice, yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí y ustedes en mí para que seamos uno. En. ¿Sí? Entonces, según nos escogió en Él. Entonces, en ese momento... Estamos todos predestinados, pero somos los que tomamos la decisión de si hacemos la voluntad del Padre o no. Exactamente. Yo creo que todos estamos predestinados. O sea, cuando Dios nos creó, Él nos tiene predestinados. Pero la ley el principio de decisión lo tomamos nosotros. Claro,
Nosotros tenemos que dar el paso. En todo caso, nosotros tenemos... Sí, la salvación es un regalo para todos, pero todos no lo van a querer tomar, ¿sí? Entonces, el que no lo toma no está en Cristo, por lo tanto no está predestinado en Él. ¿Sí? Sí, vamos, Profe, yo entiendo que Él nos llama, ¿sí? sí, Él nos llama y nosotros tenemos la oportunidad de escoger si bendición o maldición. Por ejemplo, yo leyendo aquí el capítulo 30 de Deuteronomio, dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. así es. O sea que nosotros somos los que escogemos qué camino debemos tomar, pienso yo, ¿sí? Sí, hay muchos versos que respaldan el libre albedrío. Ahora, hay una cosa que yo siempre me he preguntado y es que una vez leí un libro de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, y él decía que el ser humano estudia la creación desde afuera, porque, digamos, si yo voy a estudiar a los perros, un ejemplo, yo los estudio por observación, ¿cierto? Los miro, los encierro en un lugar, empiezo a ver su comportamiento, experimento con ellos y así puedo, ¿cómo se llama? Deducir muchas cosas de la naturaleza animal, de la naturaleza canina, en el caso de los perros. Pero cuando estudiamos al hombre, y él dice cosas curiosas, porque bueno, él es un filósofo, dice, cuando nos estudiamos a nosotros mismos, tenemos una ventaja, y es que, pues, somos científicos que estudiamos a nosotros desde dentro. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy con eso? Nos estudiamos desde adentro. O sea, ¿cómo es posible que neguemos el libre albedrío si es una realidad diaria, ¿cierto? Cada día, cada segundo, estoy tomando decisiones. ¿Cómo puedo negar que existe? ¿Cómo puedo negar? Aunque ellos dicen, es que el libre, hay unos de ellos, algunos de ellos dicen, el libre albedrío existe para todo, menos para la salvación. Y no entiendo cómo puede ser eso. Como que yo tengo libre albedrío para escoger si como hoy, si ceno hoy café en leche con pan o si ceno un caldo de pollo y papa. Tengo libre albedrío para escoger, pero para la salvación no. Entonces, no veo cómo esto pueda tener coherencia. Si yo veo que es una realidad, que el domingo yo me levanto y yo puedo decidir ir a buscar a Dios o no. Sin embargo, decir que no existe el libre albedrío, ¿cierto? Entonces, en el versículo Efesios 2:10 dice, de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo, otra vez en Cristo, Jesús para buenas obras. Sí. Dios predestinó, o sea, es que en mi cabeza no me cabe que Dios haya predestinado personas para condenarse. No sé si a ustedes les cabe en su cabeza, como si Dios nos manejara como si fuéramos muñequitos. El pastor Wayne nos hacía ese ejemplo con ese acento que él tiene gringo, decía, Dios un día se paró y miró a las personas, supongan que entra Dios aquí a este salón y dice, a ti te voy a salvar, a ti no, tú eres muy feo, tú no, a ti sí porque tú, entonces como que, y nos hacía reír, pero es algo así, ¿sí? Y pues a mí en mi mente no me cabe una clase de Dios así. Yo creo que Dios creó a todos los seres humanos con el fin de que le conociéramos, ¿sí? Con el fin de tener una relación con nosotros. Es decir, Él nos predestinó a todos por igual, pero fíjense que dice
creados en Cristo, es cuando llegamos a estar en Cristo, no creados sin Cristo, sino cuando llegamos a estar en Cristo, ahí es donde comenzamos realmente a hacer buenas obras. Ahí es donde comenzamos a hacer esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Predestina a la humanidad para hacer el bien, pero la única forma de que nos encaucemos es que estemos en Él. Si no estamos en Él, no podremos hacer partícipes de esa predestinación. Entonces, bueno, mis amados, gracias por esa exposición. No sé si alguien quiera aportar algo más a esto. Creo que dudas muchas. Yo también tengo muchas dudas. No soy la erudita. Hasta ahora me estoy iniciando en esto primero de la enseñanza y segundo de la teología y de la historia, ¿sí? De la teología. Esto también yo lo vi cerca de tal vez casi 2 años, vi esta materia. Entonces me ha tocado sentarme también a estudiar. Y hay cosas que ustedes dicen y yo digo, uy, pero ¿dónde leyeron esto? Que yo no lo vi. Herejía. Pero tengo que estar anotando lo que ustedes también están exponiendo, lo tengo que estar anotando para decir, tengo que buscar esto o esto tampoco lo entendí, porque es demasiado complejo y ya van variando las doctrinas dependiendo de la historia. Tampoco tengo ese poder de memorización, ¿no? Clemente dijo esto. Recuerdo cuando oí historia de la iglesia con el pastor Wayne también, aquí en el seminario pusimos una frase, digamos, decíamos, Tertuliano dijo esto, y las pegaba, él nos hacía la evaluación, nos preguntaba frases de cada persona para podernos como memorizar más fácil, o eventos importantes de cada padre o de cada mártir de la iglesia. Entonces acá en el seminario cogíamos con las chicas en el pabellón y copiábamos la frase y el nombre del representante y lo pegábamos por las paredes, por los pasillos, en el baño, pegadas en el camarote y memorice y memorice y memorice y memorice. Entonces, si se sienten un poco abrumados por tantos datos, tranquilos, yo también me siento igual. Entonces, gracias por su exposición, el tiempo que se tomaron. Es muy difícil poner todo eso en una línea de tiempo. Entonces, creo que con los que no pueden estar mañana, entonces estaremos otra vez grabando la sesión de mañana. Me disculpan también porque creo que todos tuvimos fallas, yo también tuve mis fallas. Yo quería tener para hoy un material, pero no lo alcancé a tener. Entonces, hubiera estado con ese material a exponerlo. Iba a hablar más sobre los padres apostólicos, alejandrinos, pero no tengo terminado ese material. Entonces, por eso alcancé a dar un poquito de estudiada en ese sentido. Entonces, ese ruido que creo que viene de donde Miriam, hay un ruido de allí. ¿Pueden apagar el micrófono? Sí, por favor. Listo. Bien. Entonces, nos vemos mañana, ¿listo? Chicos y chicas, hombres, mujeres de Dios. Nos vemos mañana y... Gracias, profe. Que descansen. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y Bendiciones. inconvenientes. Bendiciones, Bendiciones. Feliz noche para todos. Gracias.